Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, a plenitud, en conciencia, en libertad, obediencia al Señor, paz interior, mucha felicidad, porque nos invita el Señor a una boda. Y si no la hemos hecho, la hemos tenido que hacer. Viene por nuestra alma. Si no se la hemos entregado a Cristo, es el momento de hacerlo, porque nadie da nada en vano. Del cielo hemos venido y al cielo hemos de volver. Por eso el empeño de nuestro Señor Jesucristo, como buen pastor, a rescatar todas estas almas perdidas en este destierro, como decimos en la oración a la Santísima Virgen María. Reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Amayá y siempre, Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala. Una mañana un tanto fría, con bastante neblina, pero con todo el ardor en el espíritu, en el corazón y la pasión que me embarga poder conectar con ustedes en alma, mente y cuerpo. Amén. Espero que ustedes igual tengan esa sintonía. En el Evangelio de San Mateo, precisamente el capítulo 22, que en la parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre la boda, invita a ello, porque ha hecho muchos llamados en la historia de la humanidad al ser humano, a que esté dispuesto en su interior, a que disponga todo en su alrededor y sintonice con los seres que somos siendo familia y en comunidad, poder tener ese matrimonio de vida eterna con nuestro Padre Creador desde la creación, con nuestro Señor Jesucristo en su redención y con el Espíritu Santo que nos santifica. Eso le pasaba también al profeta Ezequiel. En esa época, por los años 570, decía el padre Wilson Grajales en la Eucaristía esta mañana, Televid, pone en contexto para uno poder comprender la palabra. Y en la época que llega el profeta Ezequiel, Jeremías, es precisamente por eso, porque los pueblos rebeldes, entregados a los Baales, no quieren escuchar el llamado de Dios. Y entonces en ese destierro que ellos mismos se causan por no atender al banquete, es que llega la profecía, el llamado del Señor en su palabra. Bueno, no han querido escuchar, entonces vienen los llamados castigos, tormentos, que abundan en el ser interior. Y en el Salmo precisamente también, cuando particularmente en el Salmo 50, derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas las inmundicias, contrario a la pulcritud, a la limpieza, al aseo, que es la mundicia. Vamos entonces, gracias al Espíritu Santo, a meditar la palabra de hoy y precisamente en Ezequiel, en el capítulo 36, vamos a leer sobre la futura prosperidad de Israel. Y tú, hombre, habla en nombre mío a las montañas de Israel, y diles que escuchen mi palabra. Yo, el Señor, digo, los enemigos de Israel se creen dueños ya de las montañas eternas. Pues bien, habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor, de todas partes las atacan a ustedes y las destruyen. Todos los pueblos extranjeros se han apoderado de ustedes y la gente las trata con burla y desprecio. Por lo tanto, montañas de Israel, escuchen el mensaje del Señor a las montañas, colinas, ríos y valles, a las ruinas despobladas y a las ciudades desiertas de Israel, que han sido saqueadas por los pueblos vecinos y que han sido objeto de burla por parte de ellos. Esto dice el Señor, mis palabras van encendidas de enojo contra los otros pueblos y en especial contra todo Edom, porque con gran alegría se apoderaron de mi tierra
y con profundo desprecio saquearon sus campos. Habla en mi nombre acerca de la tierra de Israel y di: esto dice el Señor a las montañas, colinas, ríos y valles. Yo tengo palabras de ira y furor por los insultos que han sufrido ustedes de parte de las naciones extranjeras. Por lo tanto, yo, el Señor, juro que los pueblos vecinos de ustedes se verán cubiertos de vergüenza. Ustedes, en cambio, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto para mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar. Yo las voy a proteger y haré que sean cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive allí. Las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales y que se hagan muy numerosos. Habrá tantos habitantes como antes y ustedes estarán mejor que en el pasado. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo camine sobre ustedes, montañas de Israel, y que tomen ellos posesión de ustedes como dueños, y ustedes no volverán a dejarlos sin hijos. Yo el Señor digo: a ustedes montañas las acusan de comerse a la gente y de dejar sin hijos a su pueblo. Pues bien, ustedes no volverán a comerse a la gente ni a dejar sin hijos a su pueblo. Yo el Señor lo afirmo. No permitiré que oigan de nuevo los insultos de las naciones extranjeras. No recibirán más ofensas de esos pueblos, porque ustedes no volverán a dejar sin hijos a su pueblo. Yo el Señor lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron, adorando a los ídolos, y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones, pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban ofendían mi santo nombre, pues la gente decía: estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió ver que, por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso diles al pueblo de Israel: esto dice el Señor: lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países. Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volverá a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo el Señor lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto para ustedes lo merezcan, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo el Señor digo: cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. Y se dirá: esta tierra que había quedado desierta, ahora se parece al jardín del Edén.
Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos, sin que queden con vida, reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más. Concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos, multiplicaré su gente como un rebaño, las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente que se parecerán a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 50, derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas las inmundicias. Es el Salmo de Asaf. El Señor, el Dios de los dioses, ha hablado, ha llamado a los que habitan la tierra, del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio delante de él. Un fuego destructor y su alrededor una fuerte tormenta. Desde lo alto Dios llama al cielo y a la tierra a presencia el juicio de su pueblo. Reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome un sacrificio, y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. Derramaré sobre ustedes agua pura que los purificará de todas las inmundicias. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías, mas son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros, o bebo sangre de machos cabríos? Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Derramaré sobre ustedes agua pura que los purificará de todas las inmundicias. Pero al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustarte las cuentas. Entonces, entiendan bien esto. Ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos, y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Derramaré sobre ustedes agua pura que los purificará de todas las inmundicias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 22, de versículos 1 al 14, sobre la parábola del banquete de bodas. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas y les dijo, sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero éstos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles,
Digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados. Todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no tienes traje de bodas? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. El Padre Creador ha enviado a su Hijo amado, Salvador nuestro, para que en sacrificio propio estableciera esta alianza eterna con toda la humanidad en la figura de unas bodas. Él es el esposo y cada una de nosotros almas, esposas del esposo, hijas de Dios. Y es la comunidad, la iglesia. En nuestra iglesia católica, Jesús el esposo, María Santísima la esposa, y esa es la misión de Jesucristo, salvar las almas a través de la comunidad. Y en gracia de Dios el proceso sigue con el Espíritu Santo, que es el amor. Cuando se contraen nupcias, bendito Dios, quienes hemos tenido la oportunidad, quienes las habrán de tener, o quienes decidan no tenerlo, de una vez les anticipo que en esa triangulación, como decíamos en estos días, con el primero que hay que casarse, es con Dios. Porque Dios es el amor, y es el amor eterno, y es el que siempre va a estar. Y cuando uno se une esponsorialmente, o alguien lo decide, estar solo, ya está unido, está casado consigo mismo, con su realidad, y con el Dios que habita en sí mismo, si es que queremos que sea Él. Pueblo de Israel llamado, pero desatendió o se desentendió y atendió otras cosas. Por eso desde Ezequiel, las montañas, cada una de nosotros, y las montañas más encumbradas, los sacerdotes, el poder religioso y el poder político y el poder económico. Se sienten muy encumbrados, muy por encima de los demás, entonces, como decimos en lenguaje popular, ni hacen ni dejan hacer. Entonces, ni comparten los 613 decretos de la Torá, la ley mosaica, la palabra como sacerdotes, la ley, y dan ejemplo, testimonio en su cumplimiento, que la palabra entra y en acción creadora, con la propia acción humana, en comunidad, se ve en el testimonio si realmente la palabra surte efecto. Por eso en algún momento nuestro Señor Jesucristo también les decía: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque hay una incoherencia entre sentir, pensar y actuar, y eso es lo que nos llama Jesucristo en el Sagrado Evangelio. Amén. En la misión apostolar que hoy precisamente, con todas las misiones, conmemoramos precisamente nuestro obispo Ezequiel de la Orden de los Agustinos Recoletos de España, y pues recordando precisamente a Carlos Montoya de Nuestra Señora de los Dolores, que
también orando por todos los que han sufrido, están sufriendo o han de sufrir cáncer. Él es de los que se invoca en intercesión para ellos, ¿cierto? De todas maneras, en oración por nuestro hermano Agustinos, porque precisamente en San Agustín de Hipona hay una frase célebre: qué tarde te conocí, Dios mío, qué tarde escuché tu llamado, qué tarde sentí tu presencia, qué tarde me casé contigo. Y todos estamos llamados a casarnos. Nadie se crea tan libre, porque así decía estar solo. En la búsqueda que tenemos, en gracia de Dios, de ser trascendentes, que es esa memoria del celestial que conecta con la divinidad, todos estamos buscando esa felicidad, esa libertad y esa paz. Jamás, jamás, jamás la encontraremos fuera de Dios, porque somos divinidad, somos partícula divina, tenemos esa conexión genética desde Adán. Por eso desde Ezequiel nos conecta ahí mismo con la naturaleza, con la creación, los valles, las montañas. Los valles nos quiere decir que en algún momento todos nos hemos de nivelar. Por más que creamos haber subido, escalado, llega un momento donde otros nos alcanzarán. Los maestros son superados por los alumnos. Los que están siendo liderados también llegarán a superar a sus líderes. Nuestros hijos nos han de superar. Amén. Y esa es la vida. Y ya cuando todos estemos supuestamente altos, ahí estamos todos al mismo nivel. ¿Y cuál es el nivel? La coherencia entre haber sentir, pensar y actuar, en su ser, vida y obra, su testimonio, y haber tenido ese equilibrio en el alma, que habite allí, esa otra figura en Israel. Subir a la montaña es subir al corazón, es dejar entrar a Cristo al corazón. Santa Teresita, el Niño Jesús, en las séptimas moradas es precisamente ese diálogo silencioso. En la séptima morada es el enamoramiento pleno. También lo recordaba hoy Fray Alejandro Tobón, de Cristo. Y Carlos Villa, que también es de la orden, en la Lección Divina, de la orden de los Carmelitas Descalzos. Y ellos, pues, obviamente, en veneración por la misma tradición carmelitana del Monte del Carmelo, el profeta Elías, es con la Virgen del Carmen, que es la asociación de ese matrimonio perfecto con Jesucristo, las almas, y por eso los votos de castidad, pobreza y obediencia, en fin. Pero todos ahí estamos llamados a hacer ese tejido místico, es esencial en nuestras vidas, para poder conectar desde ahí, triangular. A nivel mental, pues ya se dará el entendimiento con otro ser, compartir caminos de vida. Con otro ser se comparte información cultural, información genética. Pues de hecho, los dos códigos, y si Dios tiene para la gracia de tener hijos y la prosperidad, pues es en ese compartir información genética, pues llegan los hijos, y con esa información genética viene la información cultural, porque ahí en el hipotálamo, en el cerebro, está esa información de la cultura, de la familia, de la tradición, que conecta con Israel. Por eso el pueblo elegido se extendió. Si a ustedes se les dio la gracia, la virtud, para que hicieran buen uso de ella y me fueran preparando el rebaño y fueran hablando de la salvación, y ustedes empezaron a negar que vendría un Salvador, a esconder esa verdad o a no decirla, pues entonces, momentico, mandemos los profetas a declarar: ustedes no están cumpliendo con el mandato. Ustedes lo que les falta por cumplir es esto. Y ustedes se descuidaron porque se apoderaron de esto, de las tierras de Israel, de los bienes físicos, se apoderaron de la gente y la esclavizaron, y empezaron a someter a los demás y a que les rindan pleitesía. O sea, se autoproclamaron dioses paganos. Entonces digo, bueno, listo, si es entre paganos y gentiles, pues entonces llamemos a todos, gentiles y paganos, y que entre todos se sacudan a ver cómo es, y de una vez queden los que realmente, por convicción moral, ética, en el alma sienten ese llamado, y amén, por eso estamos aquí hoy, en gracia de Dios, y ahí vamos, en las bodas. Entonces, nuestro traje de bodas es vestirnos de todo lo que es amor, misericordia, perdón, castidad, obediencia. Castidad es saber que nuestro cuerpo es sagrado en el alma que habita el Señor, y evitar todo lo contrario a las
Mundicias. Mundicias es cuidado, es aseo, es bien, es salud. Inmundicias es todo lo contrario. O sea que el mundo con las mundicias está bien, pero el mundo lleno de inmundicias está mal. O sea, las cosas del mundo, los seres del mundo, las criaturas tomadas para bien propio, con egoísmo, para abusar de ellas, para someterlas, eso sí, no. Mis amores, sigan siendo bendecidos. El Señor los ama. Hasta mañana, si Dios quiere.